Buenas tardes, bona vesprada. Representantes y autoridades políticas, representantes de la sociedad civil, de los medios de comunicación, socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. También bienvenidos a quienes esta tarde componen nuestra mesa de debate: Cristóbal Aguado, Ricardo Bayo y Carles Pérez. Hoy es un día que conmemoramos uno de los acontecimientos más trágicos y tristes en nuestra reciente historia, y desde aquí, bueno, pues queremos manifestar pues nuestro sentido, recuerdo y afecto a las víctimas del 11M y a sus familiares, y también nuestro recuerdo a las víctimas de Campanar y nuestro apoyo por los difíciles momentos que están viviendo todos los supervivientes del terrible incendio que sufrimos en los días pasados en nuestra ciudad. Y nada más, esta es mi bienvenida como presidenta del Club de Encuentro. La persona que va a moderar esta mesa es nuestro vicepresidente, Juan Valero de Palma, a quien yo le paso inmediatamente el testigo y la palabra para que haga su buen hacer como siempre. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes a todos. La verdad es que intentamos, como siempre, tocar los temas de actualidad, y yo creo que en las últimas semanas se abren los telediarios con los agricultores y los tractores pues cortando carreteras y haciendo reivindicaciones. Y yo creo que es importante que la sociedad en general escuche al sector agrario y vea pues las razones que tiene ese mundo rural, ¿no? Todo esto empezó en Alemania, en Francia, se fue extendiendo por Europa y llegó, por supuesto, a España, y lo hizo al principio de una manera espontánea, porque parece que eran grupos de agricultores por redes sociales que iban convocando estas tractoradas, y luego pues desde luego se incorporaron también las organizaciones agrarias tradicionales. Para hablarnos de este tema, pues contamos hoy con los tres principales representantes de las organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana: Cristóbal Aguado Laza, que todos conocéis porque lleva desde el año 97 como presidente de ABA Asaja, en su 7º mandato ya. Él además es productor de cítricos, de caquis, de arroz, es vicepresidente de Asaja a nivel nacional y está vinculado también, pues al final los agricultores son también empresarios, y es miembro del Pleno de la Cámara de Comercio, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana también. Tenemos también a Carles Pérez Ramos. Carles es de les Alqueries, de la Plana Baixa de Castelló, productor de cítrics también en la Plana de Baixa. Ja, él és secretari de la Unió Llauradora i Ramadera des del 2018 i sempre s'ha preocupat per la incorporació dels jóvens i les dones al sector agrari, que és una de les reivindicacions que tenim que fer sempre, ¿no? Y tenemos también a Ricardo Bayo Huercio, que es enólogo, y además gestiona una explotación familiar en la serranía del Turia, de cítricos también. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Federal de UPA en el año 2010, presidente nacional de UPA Jóvenes en 2011, y desde abril del año 2021 es el secretario general de la UPA a nivel autonómico, sustituyendo pues a Rafael Cervera. Y empezamos, si os parece, esta tertulia debate con algunas preguntas relacionadas con el tema, y la primera quizás es esa: ¿por qué ha habido esos movimientos de agricultores a nivel espontáneo, individual? ¿Qué opináis y cómo explicáis un poco las asociaciones agrarias, esos movimientos de los agricultores por libre? Porque hay una cosa que está muy clara:
El sector está en crisis y el sector necesita interlocutores sociales fuertes y potentes, que de alguna manera los representáis vosotros, sois las organizaciones agrarias, y si no tenemos un sector unido y articulado, pues va a ser difícil que esté bien defendido y bien representado. Pues si os parece, vamos a intentar ser breves en las respuestas y en las preguntas, y así daremos pie también a que intervengan los asistentes. Ricardo, si quieres empezar tú. Bien, bueno, la verdad es que todos estos movimientos espontáneos por parte de algunos agricultores quizás son el reflejo del malestar y de la mala situación que atraviesa el sector, no solo aquí en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional o incluso a nivel europeo, ¿no? Y es que en muchos casos sencillamente nos sentimos un poco desamparados porque desde Bruselas hacen las políticas de espaldas al sector. Yo creo que esto es un error que al final se lleva dando durante muchos años y que han puesto a los pies de los caballos a la agricultura, en este caso de la Comunidad Valenciana, que es de la que venimos a hablar específicamente. Debido principalmente a la cantidad de carga que tienen que hacer los agricultores con respecto a la sostenibilidad, que no digo que no esté bien, pero sí que digo que quizá habría que ver un poco dónde está el límite. Deberían ver el impacto que tiene sobre la agricultura todas las medidas que tienen y ver dónde está el límite que la agricultura europea puede sostener. Y a partir de ahí, pues empezar a hacer políticas pensando no solo en la agricultura desde un punto de vista medioambiental, sino también social y económico. Yo creo que toda esta situación, ese malestar, juntado con una situación de falta de reciprocidad con las importaciones que vienen de países terceros, de eliminación de materias activas, de entrada de, digamos, invasión por decirlo de alguna manera, de nuestros mercados naturales por parte de países terceros, pues esto supone para la agricultura una carga en algunos casos insoportable, porque es difícil competir cuando a ti te están exigiendo una serie de condicionantes muy complejos y sin embargo a otros cuando entran a los productos por la frontera pues no les imponen nada. Entonces eso complica la posibilidad de competir a los agricultores. Yo creo que eso básicamente lo que ha generado ese caldo de cultivo suficiente para que los agricultores de una manera espontánea salgan a la calle. Es verdad que las organizaciones agrarias llevamos reivindicando estos temas desde hace muchos años y hemos salido a la calle infinidad de veces y hemos estado en las calles en el pasado y hemos estado en este momento y que nadie dude que en el futuro, pues si es necesario, volveremos a salir a las calles, pero el objetivo no es salir a las calles, el objetivo es usar la manifestación como un medio para un fin, que es sentarse a negociar. Entonces, ahora estamos negociando. Sin embargo, otros grupos que están saliendo están manifestándose, en algunos casos directamente atacando a las organizaciones agrarias, desde un punto de vista yo creo más ideológico que con argumentos claros, que yo creo que no contribuyen a un buen ambiente, al contrario. Y yo desde luego sí que es verdad que yo y en cualquier caso la organización a la que represento respetamos el esfuerzo que han hecho todos esos agricultores que han salido, porque entre todos hemos conseguido que el gobierno se siente a negociar. Y yo siempre digo que en este sector no sobra nadie y que todo el mundo es bienvenido, y más si viene a ayudar a defender al sector. Pero si no sabes defender al sector sin tirar por tierra el trabajo que hacemos los demás, yo creo que se están equivocando. Bien, la verdad es que estamos asistiendo a lo que algunos piensan que es una muerte anunciada y que nosotros, la verdad, nos estamos resistiendo porque no queremos morir. Nos consideramos absolutamente necesarios, ya que lo que hacemos es alimentos que además son de proximidad, alimentamos a media Europa y lo que queremos es un precio digno. La verdad es que es bueno que hagamos un poco de historia. Entramos
en el año 86 a la Unión Europea. Tuvimos un periodo transitorio de 10 años, pagábamos aranceles para entrar en Europa. Algunos quizás se acuerden de que los marroquíes tenían más derechos que nosotros, aún siendo miembros de la Unión Europea. Y durante todo el periodo transitorio de 10 años, nosotros pagábamos aranceles para entrar en Europa y ellos pagaban mucho menos que nosotros. El problema es que cuando terminó el periodo transitorio, ya fuimos en el 96 miembros de pleno derecho, la España de cuando nosotros firmamos no tenía nada que ver con la Europa del 96. La preferencia comunitaria que tenían los europeos del sector agrario había desaparecido. Se habían firmado acuerdos con países terceros que nos habían condicionado de una forma notable. Y la situación no era la misma. En el año 86 no había ningún campo abandonado y había mucha gente joven en el campo. En este momento la Comunidad Valenciana es el farolillo rojo de Europa. 175.000 hectáreas abandonadas. Es mucha tierra. Y además una media de edad que supera los 64 años. Y creo que la parte joven, los más jóvenes, son el 0,3%. Claro, hay que mirar el futuro. Y los que estamos viviendo todavía con nuestros intereses decimos, pero ¿qué futuro nos están dando con las decisiones que toma Europa? Europa durante bastantes años, la moneda de cambio de Europa con países terceros eran las frutas y hortalizas. Pero claro, el mapa de acuerdos está creciendo. Ahora está Mercosur, está la India, está Japón, está la China, está Nueva Zelanda, están muchísimos países que están queriendo firmar acuerdos y en una gran parte de ellos el diferencial de modo de vida, de nivel económico y de otros aspectos son tremendamente diferentes. Quiero recordarles que los 10 años de periodo transitorio que tuvo España era porque teníamos que acercar nuestra economía a la banda que habían marcado de anchura para poder vivir dentro de las normas europeas. No solo democráticas, porque ya éramos una democracia, sino normas de banda económica. Bien, eso se ha olvidado. Se olvidó con la ampliación de los 10 países del este que entraron de cachete, así, y se está olvidando en los acuerdos que estamos firmando. Unos acuerdos que no tienen bilateralidad, o sea, no son con cláusulas espejos de obligaciones por una parte y otra. Se juega con diferentes reglas de juego. Eso está generando unas tensiones tan grandes en el sector agroalimentario que están expulsando a la gente del campo y tenemos los campos que tenemos abandonados. Si salimos, no hay que hablar demasiado de los sectores, os lo digo honradamente. Hay que hablar de las personas del campo y las mujeres del campo que han salido a protestar, algunos con sus vehículos, otros a pie, que estamos levantando la voz, que como ahora los acuerdos internacionales, especialmente Mercosur, afecta gravemente a la Europa continental y la guerra de Ucrania con el cereal está afectando gravemente a los países del centro de Europa, pues ahora salen todos. Nosotros tenemos un historial de más de 20 años con grandes movilizaciones, más de 20 años, y hace 40 años también, porque nacimos en el 77, y tanto mi predecesor como yo hicimos multitud de manifestaciones que muchos de ustedes, incluso algunos y familiares de ustedes, han participado y nos han apoyado. Y por tanto, la situación es la que es y es necesario, con la vertiente que está política, que está ocurriendo en Europa, pues que hablemos en plata. Nosotros, los agricultores, nos consideramos los primeros ecologistas, porque mantenemos el bosque verde que no se quema, hacemos alimentos, generamos oxígeno y vinculamos a la planta y a la tierra el CO2. Creo que somos necesarios y un colectivo que necesita cuidar la administración, y no lo está haciendo, porque el resultado es el que es. Estamos diciendo el último grito de decir, oye, hay un cambio generacional que no se puede dar, queremos soluciones y hemos salido a la calle toda Europa. Nos alegramos del que el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Agricultura hayan dicho que han recibido el mensaje que esta nueva PAC, que ha sido el detonante de exigencias burocráticas y de todo tipo, se han pasado de línea, que hay que reconducir cosas
que están dispuestos a hablar, a agilizar, a desburocratizar, desde luego a invertir en algunos aspectos de investigación y de apoyo, también de incentivos a jóvenes, y en eso estamos hablando. Y no vamos a bajar la guardia porque ningún país de Europa ha dicho que está de acuerdo en lo que nos están ofreciendo, porque de momento son más palabras que documentos firmados. Queremos ver papeles, queremos estampar firmas, queremos que se hable de los millones que se han de invertir en mejorar el seguro agrario, en mejorar la investigación, en garantizar una estabilidad de precios, que haya un precio justo en la cadena alimentaria y muchas más cosas, muchísimas más. Pero bien, yo creo que para empezar he soltado unas cuantas cosas, pero luego podemos ir profundizando con mayor intensidad. Pero creo que la sociedad está respondiendo positivamente, la sociedad en general nos ha apoyado en nuestras manifestaciones, y después del último incidente con las fresas de Marruecos con hepatitis A, creo que la gente está más mentalizada de que quieren una buena trazabilidad y que eso cuesta dinero y se ha de pagar. Y si queremos comer sano, con cantidad suficiente y no depender de terceros, que si hoy nos traen a menor precio, quizá mañana cuando no estemos será mucho más caro, y si hay algún incidente como una guerra o como cualquier otra circunstancia, quizá demos el grito. El que se va del campo no vuelve. Alguien debe entenderlo, y desde luego los primeros, los políticos, que tienen que decidir nuestro futuro. Gracias. Gracias, Cristóbal. Carles, por favor. Bueno, bona vesprada a totes i tots, primer que res, i gràcies per convidar-nos a esta taula redona i poder compartir un rato agrarista, no? Que jo crec que és necessari. A veure, referint-me un poc o volem puntualitzar un poc la teva pregunta, jo crec que la primera reflexió que faria jo és que nosaltres, per exemple, a finals de desembre ja havíem convocat en Madrid a través de la nostra organització estatal, Unió d'Uniones, una manifestació per al 21 de febrer, i el 16 de gener ja havíem convocat una manifestació per al 7 de febrer per les problemàtiques que estàvem detectant en els ports valencians, algunes coses que pensem que se poden millorar, no? Alinear els interessos dels ports en els interessos econòmics dels valencians. Per tant, crec que el primer que hem de destacar és que no hem perdut el carrer, no? Les organitzacions agràries. Després, una valoració al respecte de la gent que ha eixit a partir del 6F, que és un poc la data clau. Jo penso que al final l'únic que refleja és un moment, no? I una situació crítica dels sectors agraris i ramaders que venen de molts anys, que és un factor clau al final per a la societat. Els sistemes productius nostres, que quan vam tindre la pandèmia i el Covid-19 sí que se va reconèixer que érem essencials, que això paulatinament ha anat perdent-se, que hem tornat a aquesta situació o a aquesta posició de que els sectors agraris i ramaders no percibeixen un preu remunerador per allò que fan dins de la cadena agroalimentària. Al final, aquells que es comencen a generar el valor de la cadena són els que menys rebem, per tant és una cadena excessivament desequilibrada, i al final estem veient un excés de normatives i de burocràcia que recau sempre sobre un sector que li costa molt adaptar-se perquè no està en una situació econòmica viable moltes vegades per adaptar aquest excés de polítiques que jo crec que estan mal orientades, mal enfocades, perquè no són polítiques adaptades a la realitat productiva ni agraristes, i per tant això, aquesta suma de factors negatius, alguns ja s'han repassat, sobretot jo faig molt d'èmfasi sempre en els acords internacionals en països tercers que deuen d'existir, no hem de ser mai proteccionistes ni trumpistes, però pense que se poden fer molt millor del que s'estan fent fins ara, on els sectors agraris i ramaders són moneda de canvi, on se fan acords internacionals sense ordenació. I què ens referim quan diem ordenació? De que n'hi ha certs productes que nosaltres no som deficitaris produint-los en Europa i igual tenen l'alfombra roja per aportar aquests productes de fora. Poc intel·ligents estem sent en aquest sentit, i després sobretot no tenen reciprocitat, no? Si nosaltres, el bloc europeu, al final som els que tenim els estàndards més elevats a nivell mundial, els que més compromisos adquirim a través del Pacte Verd
i totes les noves polítiques i després de fora no adquireixen ningú compromís, pues tenen unes avantatges competitives en el nostre mercat pues bestial, i no només li està passant al sector agrari, n'hi ha altres sectors econòmics que ja estan patint també i ja estan començant a tindre un poc el discurs que tenim el camp. Per ficar un exemple, i damunt un sector també potent en la meva zona com són el sector de la indústria taulellera, o sigui que per anar situant-nos un poquet, per reconduir un poc també la situació a la pregunta, perquè si no moltes vegades pues, conversem i no anem no al concret de la pregunta. També és de veres que dins del moviment del 6F, on molts llauradors lliurement han eixit i han demostrat que se poden fer formats diferents als que fem tradicionalment les organitzacions agràries, que és la típica convocatòria de mobilització i protesta, sinó que al costat de casa, en qualsevol comarca, en qualsevol municipi, ixes, te sents identificat en què estàs defensant els teus interessos, i això és molt fàcil de fer. I ahir sí que ens tenim que parar un poc a pensar i dir això és molt positiu perquè se trasllada aquest malestar del sector, però després sempre té que haver una canalització d'aquest malestar, i aquesta canalització d'aquest malestar, quines propostes se traslladen a l'administració per a intentar tindre algun èxit. Pues això és el que nosaltres hem estat treballant durant molts anys i treballem 365 dies a l'any, intentar canalitzar propostes concretes per a que l'administració faci aquestes polítiques. Ara és molt important traslladar aquest missatge de que no se pot desvirtuar aquells que estan en el sector en aquests moments i que estem treballant contínuament defensant els nostres interessos, no? I els de tots els llauradors i ramaders. I després, sense dubte, a mi m'agrada ser molt clar en aquestes coses, sempre apareixen aquells que volen fer la seva campanya de la mala campanya i la mala situació del sector agrari, i en aquesta ocasió ha passat, no? Hi ha clarament moviments vinculats a l'extrema dreta, i hi ha que dir-ho així de clar, que han volgut aprofitar el sector agrari i ramader per a fer les seves pròpies campanyes. Per tant, a mi en aquestes coses m'agrada ser també crític, perquè després el resto de l'any no se'ls veu per cap puesto i només se'ls veu en els focos de tensió y en els focos de moments delicats. Gracias. Bueno, la verdad es que habéis hecho ya una panorámica de las razones del mundo rural, ¿no? Tema de burocracia, tema de cláusulas espejo, reciprocidad y cómo se puede... Y habéis comentado también el tema de la ley de la cadena alimentaria. Yo creo que eso... hay muchos productores de bienes y servicios permanentemente, pero el caso ese que se da en el sector agrario de que los productores de ese kilo de naranjas que venden la arroba y luego ven que en el supermercado está 5, 10 veces más caro que a lo que lo han vendido él o a lo que esperan venderlo, porque muchas veces venden, como se decía, a resultas de lo que liquide la cooperativa, a resultas de lo que liquide el comercio, finalmente a pérdidas por debajo del precio de producción. Eso es desesperante, que ganen todos en la cadena y no gane el productor. ¿Por qué no se cumple la ley de la cadena alimentaria? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se pueden agrupar a los productores para que no vendan realmente por debajo del precio de mercado? ¿Hay alguna solución ahí? Empezamos, si queréis, otra vez, Ricardo, pero vamos a intentar ser breves en las respuestas para que haya muchas preguntas. Bueno, sí, la verdad es que el problema del agricultor básicamente es que no tiene capacidad o muy poca capacidad para negociar el precio al que vende su cosecha. El precio, básicamente, porque el precio se construye de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? La gran distribución, que es principalmente la que tiene la sartén por el mango, es la que marca unos precios y a partir de ahí se va construyendo el precio hacia abajo. Y lo que queda, pues le queda al agricultor. Entonces, en un año en el que hay una cosecha baja y los precios se pueden defender, pues bueno, pues la cuenta pues sale. Y en un año flojo, pues vendemos a pérdidas directamente. Entonces, la ley de cadena alimentaria yo creo que es una herramienta muy interesante. Por una parte, porque que es lo que más se suele nombrar, ¿no?, de la ley de cadena alimentaria, y es el tema de que está prohibido vender por debajo de los costes efectivos de producción, ¿no? Bueno, esto es complicado que se cumpla, y lo que se piden desde las organizaciones agrarias es que se creen observatorios
y se hagan los estudios pertinentes de los costes de producción para tener precios de referencia, para que en un momento dado pues se puedan saltar las alarmas y ver, ¿no?, qué está pasando. Y luego hay otra parte que yo creo que es muy importante y que aquí en la Comunidad Valenciana nos afecta mucho, que son las malas prácticas comerciales. En la Comunidad Valenciana están establecidas una serie de malas prácticas por parte del comercio que hacen mucho daño a la agricultura y al agricultor. Y a mí, sinceramente, me preocupa casi más eso que la otra parte, que la de los precios, que la de la venta por debajo de los costes de producción. ¿Por qué? Porque a mí de poco me sirve que me paguen por encima de mis costes de producción si luego, por otro lado, me empiezan a aplicar esas malas prácticas y me quitan un 10, un 15 o un 20% de la facturación. ¿A qué malas prácticas me refiero? Me refiero, por ejemplo, pues, a los incumplimientos de contrato en general, novaciones unilaterales de contrato, al 3% de corretaje que pagamos los agricultores a un señor que trabaja para otro, que es poco menos que un impuesto revolucionario, destríos injustificados o, en cualquier caso, una indefensión ante ese tipo de destríos. Para que no sepa, un destrío es una fruta que se la llevan y te dicen: esta parte no es comercial y no te la pago. Pero se la llevan y luego te dicen el 10% y te lo tienes que creer, porque tampoco puedes tener, digamos, la oportunidad de ver si eso es real o no es real. Redondeos, el precio con el IVA incluido, en fin, una serie de malas prácticas que, si vas sumando, si me hacen un destrío del 10%, me suman el 3% del corretaje, luego ahora la última práctica es que te cobren también el análisis de la fruta, al final dices: ostras, el 10 más el 3, el 13%, solo por eso. Y que no te hagan redondeos de las arrobas a los kilos, etcétera, etcétera. Hay una serie de malas prácticas que yo creo que esto hay que atajarlo. Y la ley de cadena alimentaria tiene mucho que decir. Y yo creo que es ahí donde se debería poner el foco, porque eso es, cumpliendo con la ley, es poner dinero en el bolsillo al agricultor. Sencillamente, o mejor dicho, es que no le quiten dinero al agricultor de su bolsillo. Gracias. Cristóbal, por favor. Bien, no voy a repetir lo que ha dicho Ricardo, porque lo ha dicho muy claro y lo hemos entendido todos, porque todos decimos lo mismo, naturalmente. Está claro que cuando comenzó el mercado común europeo, los agricultores no estaban sujetos a competencia en productos agrarios, porque había hambre en Europa después de una guerra, tenían que comer, y lo importante era que los agricultores produjeran para alimentar a toda Europa, que le hacía mucha falta. En un momento determinado eso cambió y nos pusieron en competencia. Competencia impide que los agricultores hagamos estudios de mercado, de costes, y digamos: señores, no se puede vender a menos de este precio, porque si no, no sale el precio. El agricultor es el eslabón débil de la cadena. El eslabón débil. Nuestros productos agrarios, la mayoría en valencianos, son productos perecederos. Y cuando llega un momento, o los coges o se caen. Y lo pierdes todo. Y el agricultor muchas veces tiene que vender, porque los mecanismos que estableció en su momento la Unión Europea de retirada de mercado y estabilización no funcionan. Así de claro, no funcionan. Por eso, ese mecanismo, junto con muchísimos más que les aburriría de tantos mecanismos que hay, pues han motivado las tractoradas, las salidas y las protestas. Recientemente, hace escasos meses, se presentó en el Instituto Corvinus de Bruselas un estudio, es un foro, el Colegio Corvinus de Bruselas es un foro de mucho relieve, que se hace eco de determinadas situaciones o estudios. Y un tal Richard Schenck hizo un estudio sobre la guerra silenciosa de la agricultura. Analiza toda la historia de la PAC, las leyes que hay para la agricultura por Bruselas. No olviden que antiguamente, antes, casi el 99% del presupuesto era para agricultura. Los demás presupuestos eran nacionales, de los estados. Ahora se ha compartido un poco, pero más del 70% sigue siendo para agricultura, el único presupuesto que tiene la Unión Europea. Pues bien, el señor Schenck ha hecho un estudio donde dice que hay un contubernio para destruir la agricultura europea, comprar los productos agrarios fuera y, naturalmente,
incentivar la venta y comercialización de productos transformados e industriales de Europa, porque los países pobres, si no pagan en agricultura, no tienen dinero para comprar otras cosas, y el sector a sacrificar es la agricultura. Así de claro, se ha explicado en Bruselas, en el instituto, en el colegio Corvinus, como digo, es un instituto importantísimo. Y no olviden una cosa, en Europa están más organizados que nosotros, todo el mundo, porque las políticas europeas han sido de estar unidos a organizaciones agrarias. Uno de los más importantes es Holanda. Holanda, viendo la situación que evolucionaba en la política agraria europea y quién decidía que no eran los agricultores, decidió hace un tiempo hacer un partido político agrario. Y la sorpresa se la llevó la sociedad holandesa, que sacaron más de un 20% de los votos. Y no es que piensen en que tienen que tener un partido político, sino que era un toque de atención a Bruselas. Como ahora las tractoradas y las salidas de todos los agricultores de Europa han sido un aviso serio que ha motivado que la presidenta von der Leyen, que el comisario y que todos los ministros de Agricultura se hayan reunido varias veces, que estemos negociando y que el ministro de Agricultura español nos haya dicho que va a reforzar de una forma tremenda la ley de la cadena alimentaria, que van a haber muchísimas inspecciones a los centrales de compra, a los comercios, etcétera. Y nosotros queremos que efectivamente, lo que no puede ser es que en Berlín, el día 7 y 8 de febrero, que yo estaba allí, viera a los exportadores, a los grandes exportadores españoles, sentándose en Egipto, en Marruecos, en Turquía, haciendo grandes compras, trayendo la mercancía sin etiquetar, solamente con una etiqueta por fuera, para aquí, en el almacén, sacarla, poner la etiqueta de procedencia de aquí, que es el comercio conocido, y que el consumidor engañado comprara unas naranjas que cree que son españolas y que no lo son, porque el nombre de procedencia está donde no se puede leer. Creo que hay que cambiar muchas cosas, por eso al ministro estamos presionando. Va a reforzar la ICA, el instituto que vigila el funcionamiento de la cadena, con inspecciones en comercios y en todo, y creo que vienen grandes cambios si se cumplen los compromisos de este aviso en serio que ha llegado a Bruselas, y que todos los ministros de Agricultura en Bruselas reunidos han dicho que toman buena nota, que hay que simplificar, que hay que desburocratizar y que hay que garantizar un futuro a los agricultores, o esto acaba muy mal. Eso es un principio de inicio. Gracias, Cristóbal. Carles, por favor, brevemente. Pues volia fer una xicoteta reflexió de la pregunta anterior. No, simplement volia dir que així en la comunitat valenciana n'hi ha que destacar també que som l'única comunitat autònoma on som capaços d'eixir tots junts quan eixim al carrer. Totes les organitzacions agràries junten cooperatives, que és una entitat molt transversal i de milers de socis. En altres llocs no passa, o sigui que també n'hi ha que ficar en valor que quan fa falta pues sí que som capaços d'entendre'ns i eixir tots junts. I sobre la llei de la cadena agroalimentària, jo penso que és una llei que és molt millorable, a pesar de que conté alguns aspectes normatius que són positius. Crec que n'hi hauria que començar a pensar en tornar a reformar-la, a pesar de que fa poc que s'ha reformat. Jo crec que el mecanisme sancionador és molt laxe. Aquelles empreses que fan males praxis o incomplixen la llei, l'altre dia estava jo repassant i el 99,9% de sancions són 1.800 euros per males praxis de pagaments fora de termini i altres qüestions que no complixen la norma. Per tant, n'hi ha molts que és més a compte pagar la sanció que no fer-ho bé. Jo crec que també n'hi hauria que regular un poc la posició de domini dels grans supermercats o de la distribució, perquè crec que tenen un poder molt gran avui en fijar els preus dels productes agroalimentaris. Crec que ja s'ha dit també, però per a mi és vital, que nosaltres tenim poca capacitat negociadora en determinats moments i determinats productes perquè són pereceders. Crec que també seria molt important tindre un registre de contractes agraris on poguérem analitzar i veure d'una forma clara i transparent en quina situació real ens encontrem, quins sectors són on se fan contractes i compres per baix de lo que ens costa produir, i intentar anar millorant entre tots aquesta llei de la cadena alimentària. Jo crec que són algunes mancances que té aquesta llei d'una forma
més clara i que clar, i està demostrat que n'hi ha un diferencial molt gran, no? De lo que percibeix el productor a lo que moltes vegades paga el consumidor per un producte agroalimentari, a pesar que no sempre és així, perquè moltes vegades pues, tots som consumidors, millor dit, i veiem que a vegades som el producte estrella, ganxo, a un preu rebentat per a traure al consumidor a comprar aquest producte i de pas comprar altres productes. O sigui que en la llei o en la cadena tenim varias cuestiones que mejorar. Gracias, Carles. Bueno, vamos a ver, que las competencias están distribuidas entre las comunidades autónomas, el Estado, Europa. ¿Qué porcentaje de responsabilidad, qué cosas concretas en todos los problemas, en toda esa normativa, en toda esa burocracia, cómo distribuiríais las responsabilidades entre las comunidades autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea? Es una pregunta para una tesis doctoral, pero la tenéis que contestar en breves frases, ¿eh? Haciendo un resumen, por favor. Si me das 3 horas os lo explico tranquilamente. Bueno, a ver, es una pregunta muy compleja, ¿no? Yo, por resumir y responder brevemente, al final la política agraria está marcada desde Europa de una manera muy importante, ¿de acuerdo? Y las comunidades autónomas y a nivel nacional pues tienen, aunque tengan las competencias a nivel autonómico, siempre va a estar muy enmarcado todo por la política europea. Entonces yo creo que Europa debe plantearse el reconducir las políticas de carácter agrario, como se ha comentado ahí. Yo creo que esa es la base principal y la base fundamental si de verdad queremos que haya una agricultura en la Comunidad Europea. Entonces, yo creo que sencillamente me conformaría con que dejaran de hacer un ejercicio de hipocresía, Bruselas. Y así lo voy a decir bien claro, es decir, por todo lo que se ha dicho. No podemos ser competitivos y aquí nos cargas con burocracia y nos cargas con condicionalidad y otras medidas de carácter medioambiental que me parece muy bien que se apliquen, pero no se aplica a los productos que entran. Tenemos problemas de pérdida de competitividad y de aumento de costes. Tenemos problemas de plagas, de entrada de plagas. Tenemos reducción de materias activas para combatir con las plagas. Tenemos una competencia desleal en general de países terceros. Es decir, es muy difícil desde a nivel nacional o a nivel autonómico corregir estos problemas. Es decir, que yo creo que la Unión Europea tiene una importancia importante en todo el problema que se ha generado en la agricultura. Entonces, si no se cambia ese marco de trabajo en el sector agrario, desde Europa, difícilmente a nivel nacional y a nivel autonómico se puede hacer mucho. Es verdad que, dicho esto, en casa también hay cosas que hacer. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos problemas que no tienen nada que ver con Europa. Por ejemplo, el minifundismo. Eso sí que es una competencia que tiene que poner la Comunidad Valenciana a solventar. Tenemos temas de infraestructuras de regadío, tenemos zonas de secano, tenemos un problema con el clima, tenemos un problema con las sequías. Es decir, sí que hay cosas que se pueden hacer desde las comunidades autónomas, pero desde luego el punto importante es que haya un cambio en la política agraria europea. Gracias, Cristóbal. Indudablemente los reglamentos, leyes agrarias, etcétera, mayoritariamente se toman en Bruselas. Pero en Bruselas no se toma ningún acuerdo si el ministro de Agricultura y otros ministros de Agricultura no lo consienten. Y desde luego en el Consejo, que es donde están todos los presidentes de gobierno, es donde se pactan los grandísimos acuerdos que se toman en materia de agricultura, de acuerdos internacionales y de lo que sea. Luego eso se traslada a Europa, a los países de Europa, y naturalmente en España una gran parte de la aplicación práctica en el campo la toman las consejerías y los gobiernos autonómicos. Pero el gobierno puede, de su bolsillo, fuera del presupuesto europeo y de otras cosas, aplicar y poner fondos para muchas cosas. Se hace en toda Europa.
Y también la autonomía, pues si tiene presupuesto, también podría hacer muchísimo más. Por desgracia en Valencia el presupuesto que tenemos es conocido por todos y vale más que no digamos, pero el presupuesto que tiene la Consejería de Agricultura es totalmente insuficiente. Lo que está claro es que la perspectiva de Bruselas es muy alta y España es de los países que pintan poco, no es de los países que más pintan en Europa. O sea, no nos engañemos, es una gran economía en Europa, pero pinta poco y eso nos pesa mucho. Y eso es desde el inicio, no hay que engañarse. España entró al mercado común y tuvo 10 años, lo he dicho al principio, de periodo transitorio. ¿Saben ustedes lo que se hizo en ese periodo transitorio? Un río de millones para Italia y para Francia, porque España iba a comerse Europa en frutas y hortalizas. Modernizaron todas las estructuras de Italia y de Francia. Y nosotros, que ya teníamos entonces el minifundio, seguimos con el minifundio. Y no hemos tenido ni un duro para hacer un verdadero cambio estructural en la Comunidad Valenciana. Eso hay que tenerlo muy claro. Y naturalmente lo que pasa es que el foro de Bruselas, del centro de Europa, es muy diferente a si nos ponemos aquí en Valencia o si nos vamos a Almería. Tengámoslo claro. Nos acusan de derrochadores de agua. Nos acusan de derrochadores de agua. Pero ellos gastan mucha más agua en el centro de Europa que nosotros, porque les llueve todas las semanas y no necesitan regar. Nosotros tenemos que almacenar el agua para utilizarla cuando viene el calor y las plantas la necesitan para hacer una cosecha de calidad, porque tiene que ir a un mercado a pelear en calidad y trazabilidad. Esa es la diferencia que hay en Europa. Y la lástima es que no se den cuenta de que hay varias Europas y varias situaciones. Y la agricultura del norte no tiene nada que ver con la agricultura del sur. Los ácaros que atacan a los cítricos han tenido 2 generaciones más porque no hemos tenido invierno, ha sido todo verano. Pero en invierno sí que lo han tenido en Europa y ha nevado mucho y ahí las plagas se mueren solas y no necesitan utilizar materias activas y con menos gasto tienen buenas cosechas de otros cultivos. Pero lo que quiero decir es que Europa tiene que reconocer la diversidad como es y por tanto tendría que hacerse las leyes de otra manera y los países del sur estar más unidos, porque Francia juega 2 cartas, más que nada juega un continental, aunque también tiene Mediterránea, y nos quedamos con Italia, pero Italia saben vender muy bien, comercializan muy bien, ahí está el efecto del aceite nuestro, que la mayoría lo venden ellos, que como le sacan el rendimiento, ponen el envase y nosotros ponemos la materia. Y en el vino, claro, sacan doble que nosotros y Francia 6 veces más. Todo eso son temas estructurales de mercado que tenemos que aprender, pero lo que está claro es que en la cadena el eslabón débil es el agricultor, el productor agrario, y más por el minifundio, y Bruselas eso no lo quiere escuchar. Y nunca hemos utilizado productos que no hubieran sido patentados y producidos por empresas legales. Lo que no está claro es que nos los quiten a nosotros y a otros no, porque el aire que hay en Marruecos, en el norte, a 15 o 20 kilómetros de España, es el mismo que aquí. Y si allí está permitido tirar unos productos, ¿por qué aquí están prohibidos? Cuando eso puede hacer, por ejemplo, desinfección de tierra, un 20% más de producción en cultivos hortícolas, por no hablar de otras cosas. No sé, es una asignatura pendiente. Gracias, Cristóbal. Carles. La pregunta m'agrada molt. Per què? Perquè cada un li puc escudrinyar un plat. Escudrinyem un plat a la Unió Europea que jo crec que és un poc, per lo que estem analitzant, el gran pagano, no? de moltes coses, però allí ho tenim més o menys clar, no? Nosaltres, els acords internacionals, ja ho he dit, el que passa, un altre aspecte importantíssim són els protocols d'importació de productes agroalimentaris que són molt deficitaris. Per posar un exemple, els protocols d'importació, com no són suficientment rigorosos, al final t'estan entrant plagues o malalties de quarantena molt perilloses a les agricultures mediterrànies com la nostra o qualsevol agricultura europea. I mireu si és curiós, aquells que tenen les competències, que la Unió Europea tindrà un protocol estricte, rigorós, per evitar que ens vinguin plagues o malalties, una vegada ha entrat per un port nostre, que la competència és del Ministeri, el PIB és del Ministeri, t'entra tu i, curiosament, la resposta és en fons propis de les comunitats autònomes, tens que donar resposta en prospecció, investigació i posterior ajuda o control d'aquesta nova plaga o malaltia de quarantena, junt amb els productors que són els que ens tenim que rascar el bolsillo per a combatir aquestes noves plagues cada vegada amb més dificultats perquè tenim menys ferramentes
útils i la lluita biològica no està suficientment evolucionada. Són aspectes importantíssims per a dir que els acords són injustos i damunt tenim protocols d'importació molt deficients. També ho tenim a través del sistema ràpid de detecció que n'hi ha en frontera, que és el RAF, que analitza matèries actives que estan prohibides de l'ús en la Unió Europea o per dalt del límit màxim de residu. Per què? Perquè estem cansats de denunciar la seguretat alimentària en Europa està en risc perquè les deteccions d'alguns països són escandaloses, com per exemple Turquia o Egipte. Són escandaloses el que se detecta en frontera per productes no autoritzats i al final te dones compte que només estem tenint en molts casos o bé controls aleatoris o com a màxim del 30% de determinats productes que, clar, ja se'n passen tant de deteccions que el màxim és un 30%. Per tant, és molt deficient. Quant de producte pot entrar en el bloc europeu d'estos països sense donar una garantia i una seguretat alimentària? Pues jo diria que més de lo que ens imaginem tots, perquè si en controls aleatoris o d'un 30% hi ha moltes deteccions, imagineu en l'altre 70% on hi ha país que més. Per tant, hi ha que atacar molt, no? I millorar molt. Diria a la Unió Europea que hi deu de millorar molt. Després jo crec que la visió que té avui per avui la Unió Europea és una visió basada només en la part verda. Jo no tinc res en contra de millorar i de cada vegada tindre agricultures més sostenibles i més segures de cara al consumidor, però també vull que el resto del món adquirisca compromisos igual que nosaltres, i també vull que no només tinga un pes específic en Europa a la part TEMB i la part ambientalista, sinó que tinga un pes específic que avui per avui no el té cap, la part agrària dels investigadors enginyers agrònoms, que n'hi ha molts i de molt bons i no tenen pes en la decisió de les polítiques i normatives europees, i per tant així mos estaran sense un equilibri. I sobretot en el tema de la PAC, crec que la PAC també pot millorar molt, i és una PAC que evidentment als cultius mediterranis no mos va massa bé. En quant al Ministeri, jo crec que el Ministeri el que li falta és ser més bel·ligerant contra aquestes decisions en la Unió Europea. Jo crec que el Ministeri en aquests moments i el ministre pareix que tot el que vinga d'Europa tinga que ser mà de sant, i jo crec que estem molt errats. No té per què totes les decisions que se prenen a Europa pensar que són les encertades. Jo crec que n'hi ha que ser més bel·ligerant en defensa de sectors agraris i ramaders nostres, o per exemple interessos que tenim clars els valencians i que en aquests moments el Ministeri podria fer més per nosaltres, com per exemple la doble tarificació o la possibilitat de contractar la doble tarificació en el regadiu. En moments que l'energia està molt cara, n'hi ha una llei que contempla que podríem tindre aquesta doble tarificació per a possibilitar que contratarem una potència depenent de l'època de l'any on tenim més demanda o menys, i sin embargo per no desenvolupar un reglament ahí estem sense aquesta normativa que ens faria estalviar molts diners. O per exemple l'assegurança agrària. L'assegurança agrària és una ferramenta molt útil per als productors. Cada vegada estem tenint més inclemències meteorològiques que ens compliquen molt el tindre rentabilitat en les explotacions, i cada vegada tenim un sistema que ens costa més diners i ens dona menys cobertures. Per tant, el Ministeri estem cansats de demanar-li també que fiqui almenys 150 milions d'euros més dels 284 milions que està destinant en aquests moments, perquè si no al final serà totalment inviable. I per aterrissar ja en el més pròxim, jo crec que tots sabem que la Conselleria i el Consell tenen competències agràries moltes i molt importants. Nosaltres sempre som crítics en totes les administracions. Tampoc entenem una Conselleria que no tinga pràcticament ninguna iniciativa nova, que no hagi destinat ni un sol recurs en una crisi excepcional com la que estem patint ara en ajudes. Jo penso que en aquests moments nosaltres vam presentar 15 esmenes als pressupostos del 2024, només ens van acceptar una, 1,5 milió d'euros per al sector de
de la cirera, de les altres 15 esmenes que van presentar, no han sigut capaços de traure ni un sol euro per a sectors importants com és l'olivar o el vi de vinificació de zones d'interior, desfavorides, en risc de despoblació. O sigui, veig poca capacitat en aquests moments de, en fons propis, ajudar al sector. Crec que algo també que almenys a nosaltres ens ha fet o ens ha dolgut molt és que s'eliminara el milió d'euros que n'hi havia per a fer una promoció del nostre producte estrella, no? I més identitari, que és la taronja valenciana. Crec que era algo que s'estava fent bé, la campanya de taronja valenciana i mandarina valenciana, que ja molts supermercats havien entrat a fer a demanar aquest envàs, que és molt clar, que és molt nítid, que és molt fàcil d'identificar i per al consumidor, i crec que quan les coses es van bé, estiga qui estiga, se deuen de continuar aquelles coses que funcionin, són positives i que tot el sector estava d'acord. Per tant, un poquet ja hem repartit un poquet. Gracias. Carles. Bueno, me voy a saltar una pregunta que era un poco la sorpresa que ha causado el ver cómo las manifestaciones que generan molestias en general a los ciudadanos, pues la reacción de los ciudadanos ha sido positiva. Es decir, han pasado por las ciudades los tractores, se les ha aplaudido, han tenido esos aplausos, simpatías. Hasta la reina Leticia tuvo un gesto de afecto hacia los manifestantes. En general, las encuestas que hemos podido leer, más del 80% daban bastante apoyo a las reclamaciones, y eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que tenemos que ser los ciudadanos fieles a los orígenes y más o menos lejano, todos tenemos un origen en el campo. Pero bueno, como queremos dar participación a los asistentes, la última pregunta antes de dar la palabra sería: ¿cuáles son las claves para mejorar la agricultura valenciana con los problemas específicos que tenemos y qué futuro tiene la agricultura valenciana? Antes, con 20 anegadas de cítricos, los 3 sois productores de cítricos, vivía una familia cómodamente y era una alegría cada vez que se vendía la naranja. ¿Tiene futuro la agricultura valenciana en el siglo XXI, en la vieja Europa? Brevemente, por favor, os voy a cronometrar ya. Sí, muy brevemente. Yo creo que sí tiene futuro la agricultura en la Comunidad Valenciana, siempre y cuando tenga un proceso de adaptación y de profesionalización. Igual que cualquier empresa, el sector agrario, al final un agricultor, al fin y al cabo, pues en cierto modo también es un empresario, aunque la mayoría son autónomos, pero tienen que saber adaptar sus explotaciones a la situación. Y yo creo que, respecto a la pregunta que hacías, ¿no? Yo creo que las claves para que haya un futuro en la agricultura de la Comunidad Valenciana pasa principalmente por 3 puntos, en mi opinión, ¿vale? Como hemos dicho en muchas ocasiones, ese cambio en las políticas europeas, que debe incluir, por lo menos, el tema de la reciprocidad, es decir, yo tengo que cumplir la normativa, lo que entra tiene que cumplir la misma normativa, porque si no es un problema de competencia desleal que es insalvable. Sanidad vegetal, muy importante, es decir, las plagas, la entrada de plagas en España es un riesgo que está ahora mismo como si fuera una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, y por tanto desde Europa tiene que tener esa sensibilidad. En primer lugar, que nos protejan de la entrada de plagas, cerrando la frontera en el momento que hay detecciones, y 2, con materias activas, dándonos herramientas para trabajar. Si nos eliminas una materia activa, tiene que haber una que por lo menos sustituya a la que se ha eliminado, porque si no nos quitas herramientas y por tanto perdemos competitividad y nos aumentan los costes de producción. Y luego, con respecto y el control de fronteras, por supuesto, ya lo he dicho. Y con respecto a la sostenibilidad, sencillamente que la sostenibilidad en Europa se reoriente y se vea desde la perspectiva de que la sostenibilidad tiene que verse desde la parte medioambiental, pero también desde la social y económica. Y que no puede existir una sostenibilidad medioambiental si no existe una sostenibilidad económica y social. Es como un taburete de 3 patas. En el momento que quitas una, se cae.
Por otra parte, la profesionalización del sector agrario de los agricultores. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, porque incluso desde las mismas administraciones se nos ha empujado, ¿no?, a formarnos en la parte más agronómica, es decir, cómo producir más con menos, cómo ser más eficiente, pero sin embargo la gente no dedica ni un minuto ni a la gestión de su explotación, de la parte más administrativa, por decirlo así, ni a la parte comercial. Y yo creo que eso nos ha llevado, en cierto modo, a estar en la situación de desventaja que tenemos, porque nos hemos despreocupado de vender. Y como nos hemos despreocupado de vender, pues otros se han preocupado de hacerlo. Gracias. Perdona, yo no sé. Y por último, desde la innovación. Yo creo que la innovación es fundamental, tanto a nivel tecnológico como social, porque eso nos va a hacer aumentar, en primer lugar, la eficiencia en el uso del agua, muy importante, en el uso de fitosanitarios o de fertilizantes, por lo tanto vamos a reducir nuestros costes de producción y vamos a ser más sostenibles desde el punto medioambiental, y desde la parte social, junto con la profesionalización del agricultor, hacia una agrupación de la oferta. Es decir, tenemos que subir escalones en la cadena comercial. Si no somos capaces de escalar escalones, difícilmente vamos a poder ser competitivos. Cristóbal, por favor. Bien, yo además de lo que ha dicho Ricardo, me gustaría que hubiera una marca de producto agrario europeo y que solo lo llevaran los que se han producido en Europa y que no les engañaran a ustedes cuando compran arroz con una barraquita y que piensen que es valenciano y a lo mejor es de Myanmar. Por lo tanto, me gustaría que estuviera etiquetado como producto europeo y que los ciudadanos europeos, igual que hacen los franceses y en algún otro país, pues dieran preferencia, aunque es más caro, porque el nivel de vida es más caro y todo es más caro, al producto de nuestra tierra. Producto de proximidad, seguridad, trazabilidad, etc. Y eso daría futuro a la agricultura. Naturalmente, me gustaría que se invirtiera mucho más en investigación. La investigación es esencial para los avances tecnológicos. Y me gustaría que entendiéramos que la agricultura valenciana es, pese a la situación en que nos encontramos, tremendamente activa. En 4 años o 5 hemos plantado 3.000 hectáreas de aguacate. ¿Por qué? Pues porque se le ve unas posibilidades. Y enseguida hemos invertido, hemos hecho replantaciones. Cuando ha salido una variedad patentada que le vemos perspectivas de calidad y de mercado, hemos invertido, hemos reconvertido, hemos cambiado de cultivos y hemos hecho lo que hace falta. Pues bien, hay que hacer eso. ¿Ha desaparecido el arroz bomba prácticamente? Y ha desaparecido porque le hemos quitado los antibióticos que necesita para poder tener sanidad y que no se coman las plagas el arroz. Y así muchas más cosas. Lo que pasa es que para tener futuro la agricultura tiene que tener armas para defenderse, para competir, para promoción y para otras cosas. Porque lo que es calidad en nuestro territorio es de lo mejorcito que hay en Europa. Tenemos un clima magnífico, tenemos agua, yo diría casi suficiente si la utilizamos bien, como ya lo estamos haciendo en muchos aspectos. Hay que recuperar todavía la que no se depura, hay que reutilizarla toda. Tenemos que buscar, como hacen los países más necesitados, soluciones, y yo creo que con una serie de cosas, que diría que es una lista larga, de acuerdo, pero que es posible, la agricultura podría ser un eslabón primario de primera necesidad. Y solo os diré una cosa, aunque tenemos 1 millón de toneladas menos de naranjas y mandarinas en Valencia, solo hemos perdido 100 millones de envases por eso. Pero si la naranja española hacemos envases, hacemos 600 millones de envases al año. Y la flota de camiones, porque se transportan los 4 o 5 millones y medio de toneladas 4 veces, imaginen la flota de camiones que necesitamos. Y solo digo 2 pinceladas. Que no solamente agricultura y jornales aquí, es muchas más cosas. Muchas gracias. Carles. Bueno, yo diría que tiene futuro o té futuro, però no sé en mans de qui. No sé si serà el model tradicional d'explotacions familiars, que és el model valencià, que és el model més social, més humà, que ha teixit molta economia dels nostres pobles, o bé serà en mans de 4, de fons d'inversió que estan aterrissant el sector agroalimentari. No és ninguna novetat que cada vegada tenen més capacitat d'estar dins del sector
i de treure rentabilitat, perquè si no no vindrien. Per tant, jo crec que aquesta és la primera reflexió que n'hi ha. Després, evidentment, nosaltres apostem per el model actual, no? On hi ha professionals, al voltant d'uns 13.000 professionals en la Comunitat Valenciana, i on hi ha també una part important de gent que té terres però no són professionals, tenen altres activitats i també aporten, no, al sector agroalimentari. Si mirem els datos macro d'exportació o d'ocupació o econòmics del sector agroalimentari valencià, ningú se plantejaria si tenia un futur o no. Clarament se té futur perquè els datos són positius, però la meva reflexió és això. No sé cert dir-vos si el futur estarà en les nostres mans o estarà en les mans d'altra gent que en aquest cas són fons d'inversió que no tenen arraigo al territori, i això és el que tenim que tindre també en compte. El fons d'inversió que no té arraigo al territori avui està així, demà pot estar en un altre lloc, o produirà i farà i te donarà de menjar a allò que ell voldrà i en el moment que voldrà. Per tant, aquestes coses són coses que s'ha d'anar plantejant la societat a l'hora de fer un consum responsable i un consum de proximitat i de productes agraris dels que produïm els productors o les persones llauraves i ramaderes valencianes, a part tot el que s'ha dit, no? Professionalització, millora d'estructures, més investigació, més investigadors i sobretot el més essencial que n'hi ha, més pressupost. No podem tindre una conselleria en el quart pressupost més baix de totes les conselleries. És molt important tindre pressupost, no dir-les del Ministeri perquè només el pressupost, si no està mal diria. Muchas gracias, Carles. Pues nada, yo he apretado un poco a los tertulianos para que hubiera tiempo para el debate. No sé si sería bueno que los que vayan a intervenir que levanten la mano y así 1, 2, si no hay más intervenciones, bueno, 2, 3. Muchas gracias. Pues adelante, brevedad, por favor, Ramón. Ramón, ¿sentís? Hola, buenas noches. Muy interesante todas las intervenciones de los ponentes. Hay una cosa que es cierto: Europa ha hecho dejación de funciones en el tema industrial para China, ha hecho dejaciones en el tema energético para Rusia, ha hecho dejaciones de funciones en el tema de defensa en Estados Unidos, está dejando ahora las funciones también de la agricultura. Una pregunta en dos, o dos en una. ¿A quién realmente interesa que Europa, y en concreto España, Comunidad Valenciana, no sea suficientemente autónoma en el tema agroalimentario, dependamos de terceros países fuera de Europa? Y segundo, la dejación también de un plan hidrológico nacional que es fundamental para el desarrollo de la propia agricultura y la biotecnología que en estos momentos están haciendo países como Holanda, que están incrementando sus producciones a través de fenómenos tecnológicos muy importantes, que puede parar en el futuro. Gracias. No sé si queréis contestar uno o los... Uno, pero brevemente, o listo. Venga, podéis añadir algo, pero brevemente. Venga. Perdón. Los funcionarios de Bruselas son independientes, pero hemos visto cómo a la hora de tener reciprocidad o seguridad fitosanitaria hemos chocado en piedra. Por la plaga de Sudáfrica nos han puesto el tratamiento en frío en naranjas, pero no en mandarinas ni en pomelos. Bien, iré al grano, porque si no me alargaré demasiado. El vicepresidente que había de la Comisión Europea es Frans Timmermans. Como comprenderá, es holandés. Y como buen holandés ha dicho que todas las normativas que nos cogen del cuello son para hacer por nuestro bien. Y por nuestro bien, pues por Rotterdam entra todo. Y desde que estamos protestando un poco más, se encuentran algo, pero poco. Y, naturalmente, por la protección del señor Frans Timmermans, porque Holanda tiene muchos intereses en Sudáfrica, porque era, en parte, una antigua colonia suya. Y Europa
es un club de mercaderes donde los intereses juegan en política, aunque políticamente son independientes, no valen para nadie y son para toda Europa. Pero no, en Europa hay unos más y otros menos. Mire, Europa, es que voy muy rápido porque como vamos todos, Europa ha perdido el tren del avance. En temas del CRISPR, una lástima que lo descubrieran en Alicante, un investigador, lo está utilizando todo el mundo. Llegamos tarde a las nuevas tecnologías. Ahora están debatiendo si se empiezan, pero entre que empiezan, deciden, se ponen en marcha. Hemos perdido tantos años respecto a China, India, Estados Unidos, Brasil, Japón, etcétera, etcétera, que seremos los últimos. Estamos perdiendo muchísimos avances tecnológicos, mucha investigación que daría soluciones y es una verdadera lástima. Europa tiene grandes debilidades, tiene los pies de barro y o rectificamos y hacemos más Europa, apostando de verdad y siendo solidarios en Europa, porque muchas veces los grandes acuerdos, los enemigos los tenemos en casa. Y son países europeos porque el que no produce arroz y no produce naranjas y no produce tal, le importa un pito que entre en plagas o que tal, con tal de que venga barato y pueda elegir en el supermercado. Y eso no es hacer Europa. ¿Queréis añadir algo brevemente? Algo afegirem. En principi, jo crec que l'interès que n'hi ha també en que Europa crec que porta una línia errònia en el tema de l'alimentació o de la producció d'aliments és que tenim una Europa extremadament basada en el comerç i en el lliure comerç. Per tant, crec que no està sent justa en el sector agrari i ho he comentat, no? I ho he argumentat. Però jo crec que també n'hi ha una part important de lobbies de pressió, d'empreses molt potents europees o fins inclús participades en els fons d'inversió que han parlat també d'ells, que al final ells són els únics que tenen capacitat de localitzar la inversió allà on no tens que complir una normativa tan estricta com així, són els únics que tenen capacitat d'importar certs productes en determinats moments i per tant tenen una avantatge competitiva i un posicionament al mercat clar sobre el model agrari dels professionals agraris o de l'agricultura europea. Jo crec que això n'hi ha que ficar-ho també, a part de tot el que ha dit Cristóbal, sobre la balança. I sobre el tema del pla hidrològic, la veritat és que m'agradaria parlar molt més, no estic suficientment documentat crec per a parlar d'aigua, però sí que tinc clar que el futur passa per tindre suficient quantitat d'aigua de qualitat i a un preu raonable. I moltes vegades no se pot, d'un bé escàs, que és el que tenim, i tots estem veient la sequera tan llarga i prolongada que tenim, d'on no n'hi ha no se pot treure, diuen els valencians. Per tant, els plans hidrològics crec que estan oblidats de fa molts anys, no s'han treballat bé i ara passa el que passa. I crec que hem d'intentar fer més inversions en tindre fonts d'obtenció d'aigua, siga desalada o siga depurada, en suficient qualitat i quantitat i a un preu raonable, que jo crec que és lo bàsic, perquè si t'ofereixen algo que tu no pots pagar, difícilment anem a poder gastar-ho en el sector. Gracias. Muy brevemente, yo creo que ha dado en el clavo, ¿no? Se ha hecho dejación de funciones y yo creo que cualquier país o la misma Unión Europea no puede dejar en manos ajenas sectores estratégicos. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando dejas en manos sectores estratégicos como la energía, en el momento que te vienen mandadas, la energía por las nubes. En el momento que tienes un problema como el COVID, que hace 4 años nos estaban metiendo en casa por estas fechas, resulta que no teníamos ni siquiera infraestructuras para hacer mascarillas o respiradores. Pues el día que la agricultura se desarticule, el sector agrario en la Comunidad Europea, y tengamos un problema, vamos a tener un problema grave. Y yo creo que los sectores estratégicos tienen que estar controlados y que los políticos y que los que gobiernan tienen que velar por controlar esos sectores estratégicos para que no tengamos un problema el día de mañana y asegurar la seguridad alimentaria. Gracias, Cristóbal, por el apunte.
Con respecto al agua, yo también ahí tenemos un problema importante y además va a ser una situación que ha venido para quedarse, básicamente, porque por mucho que se niegue, pues tenemos un cambio climático que está haciendo ya de las suyas. Y este año ha sido un claro ejemplo en el que no hemos tenido invierno, que tenemos mucha sequía y que vamos a tener problemas a largo si no se toman medidas. Y yo creo que ahí en el sector agrario, que consume bastante agua, ahora no se me ocurre ninguna otra manera mejor para gastar el agua disponible que para darle comer a la gente, también hay que decir. Pero yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo importante en aumentar la eficiencia del consumo de agua a nivel de parcela. Se han hecho muchas inversiones en la red secundaria, ¿no? A nivel de comunidades de regantes, se han hecho muchas inversiones muy bien hechas, sobre todo últimamente en la mejora energética, ¿vale? Pero yo creo que ahora hay que hacer una inversión en mejorar el consumo a nivel de parcela, aplicando tecnología. Y yo creo que la tecnología, igual que hablaban del CRISPR y de otras tecnologías, la tecnología siempre va de la mano de la competitividad. Si no invertimos en innovación, si no invertimos en investigación, si no invertimos en tecnología, no podemos ser competitivos nunca en la vida. Gracias. Una pregunta ahí al fondo y elija por favor usted quién le responde, y así solo responde uno. Pues bien, pues me pido a Cristóbal. Bueno, soy Federico Arnau, vicesecretario de Juristes Valencians, també soc professor de dret civil de la Universitat Jaume I. S'ha parlat de la llei de la cadena alimentària, s'han parlat de tota una sèrie d'abusos contractuals, però és que tots aquests abusos contractuals estan previstos en la llei valenciana de contractes agraris. El problema de la nostra llei, que és més ampla que la llei de la cadena alimentària en alguns aspectes, és que se va modificar l'any 2019, però s'ha quedat pendent d'un desenvolupament del reglament que la desenvolupa. Antes s'ha parlat del registre de contractes agraris, el tenim nosaltres ja, però sense aquest reglament no anem a cap lloc. Tenim una magnífica ferramenta, l'única norma de dret civil valencià vigent. També necessitaríem una llei de successions agràries valencianes per acabar amb el minifundisme o col·laborar a això. I la meva pregunta és, tenen vostès alguna notícia si en la nova Conselleria d'Agricultura hi ha intenció d'implementar aquest reglament que tantíssima falta ens fa des de l'any 2019? I si no tenim notícia, sí que es demanaria que vostès es pentinaren per a plegar aquest reglament. Moltíssimes gràcies. Bien, muchas gracias. Indudablemente el ser valenciano, el ser tan meninfots, no nos ha beneficiado en nada. Hemos llegado tarde a casi todos los trenes, entre ellos la recuperación del derecho civil valenciano, que es un crimen que no tengamos ya en marcha y desde luego como una, digamos, compensación de recuperación de derechos tenidos y que perdimos o que nos quitaron. Y creo que sería además muy bueno porque lo poco que ha quedado después de la aprobación en su momento es casi todo de agricultura, pero indudablemente puede ser mucho más. El tema del contrato, el tema de la transparencia, las formas de trabajar, etcétera, etcétera, lo estamos reivindicando en la Consellería y nos gustaría que hubiera una decisión mayor. Pero creo que la Consellería aún está aterrizando, espero que en algún momento aterrice del todo y se den cuenta de que va a hacer dentro de unos meses, un año, del cambio de gobierno y la Consellería de Agricultura tiene que empezar a resolver, a solucionar, a atender al sector y hacer la vida más fácil. Gracias, Cristóbal. La última pregunta, Carmen, aquí en la cuarta fila, y también, por favor, elige quién te responde. Pues también, Aguado. Vale. Bueno, miren ustedes, yo soy agricultora, aunque no lo parezca mucho, llevo mucho tiempo en ello
Y resulta que no ha sido nada sorprendente que los tractores salieran a la calle. El agricultor está desesperado. El agricultor de la naranja, el agricultor del arroz, el agricultor del vino. Estamos asombrados de que no se nos haga caso en ningún momento. Y dense cuenta que yo vengo de un municipio donde más ministros hemos tenido de toda España. En la dictadura tuvimos un ministro de Agricultura y un director general en el exilio. En la transición tuvimos otro ministro de Agricultura. Da igual, seguimos con los mismos problemas. El minifundio, la falta de que no hay tecnología que nos ayude, unos seguros que nos agobian por completo y una falta de criterio en los distintos ministerios que hemos ido pasando a lo largo del tiempo. Nos ayudan un poco las instituciones agrarias y demás, pero poquísimo. Yo quisiera pues que fuera este un foro, me ha parecido estupendo todo lo que han estado comentando ustedes, me parece fenomenal. Creo que Europa nos está ahogando, que nos están llegando plagas terribles como la morilla, como tantas otras que nos llegan y que el agricultor no tiene medios para defenderse de ellas. Y entonces, bueno, pues además del clima que está cambiando completamente, queramos o no queramos darnos cuenta, pues yo creo que se nos debe ayudar mucho. En Europa está lejos, en España y en la región es donde se nos debía ayudar más. Gracias. ¿Quién te responde, perdón? Está claro que doña Carmen, como su difunto marido, que era una bellísima persona y de lo que me acuerdo, pues son unas personas que han vivido la realidad en la zona de Utiel-Requena, a toda la comarca, porque es donde tienen los intereses y que es verdad, están pasando un auténtico calvario por no recibir las ayudas que necesitan para vertebrar mejor la zona, para llevar el agua que necesita la zona como riegos de apoyo, para garantizar, como han hecho en Castilla-La Mancha, una producción estable y de calidad, que necesitan naturalmente mucha ayuda en promoción para defender esos magníficos vinos y embotellarlos, porque hoy hay una colección de enólogos de categoría y esto es como todo y lo que pasa en la política europea. Ahora el vino de alguna manera se está demonizando y estamos sufriendo las consecuencias. Yo siempre digo a los amigos, la política en Bruselas se hace una gran parte en la plaza de Luxemburgo, está delante mismo del Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo, además de visitarlo por dentro, hay que estar en la plaza de Luxemburgo, en la cafetería, tomando una cerveza, viendo al funcionario, al asistente, al europarlamentario, tomando una cerveza, preguntándole por un reglamento, o si eres joven y estás en una oficina, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, pues yendo a hacer deporte con ellos, compaginando y haciendo esa fraternidad que hace que las cosas salgan solas y que mejoren. Y a veces no se puede cambiar todo un documento, pero se puede cambiar alguna frase, algún detalle, y aquí el que mejor juega es el que más puntos gana y que más cosas gana. Y cuando se habla del vino, o se habla del arroz, o se habla de otro producto, pues naturalmente si estás en la plaza de Luxemburgo y ya conoces los pasillos del interior del Parlamento, hay que ver lo que te cunde. Si estás en la China, pues de la China a la plaza de Luxemburgo hay mucho espacio, y no puede ser. Y hay que entender, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero lo que quiero decir es que en Bruselas hay muchos lobbies, y los grandes lobbies que al final consiguen convencer, sacan cosas. Utiel-Requena es una perla en bruto que tiene que ayudarse a lucir en todo su esplendor. Se ha vencido el global y mira lo que hemos hecho para conseguir domarlo y conseguir la calidad que tiene, y se puede hacer muchísimo más. Lo que está claro es que donde hay agua hay vida, la agricultura del futuro es con agua, y que nosotros tenemos que hacer lo que hacen otros países que están conquistando un desierto. Teniendo poca agua, nosotros no podemos consentir que crezca el desierto. Y no estamos en la zona que es la zona de crecimiento del desierto.
del abandono y de la explotación de los pueblos del interior. Eso debe ser lo último, porque hay grandes valores. En la comarca, en Requena hay verdaderas maravillas, en Utiel también las hay, y tenemos que pelearlas a muerte para mantener esa vida interior. Y eso se puede hacer tomando las decisiones oportunas, con un presupuesto y con una visión de futuro para equilibrarlo todo. Pero en fin, es una asignatura que podríamos hablar muy largo y no es... Muchas gracias, Cristóbal, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Carles. Yo creo que después de ver los problemas y las soluciones, a mí me gustaría quedarme con una conclusión que habéis coincidido los tres, y es que la agricultura valenciana tiene futuro. Yo creo que eso es importante, porque sin la agricultura valenciana y sin el regadío valenciano, Valencia no sería Valencia. Muchas gracias.